¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una nueva semana que comienza de una manera distinta, una semana muy particular que nos encuentra en casa, por supuesto, de manera responsable, tratando de ver cómo podemos ser parte, como siempre decimos, de la solución y adaptarnos a esta circunstancia tan compleja que tenemos en nuestro país. Allí vemos los datos que reflejan la realidad. 3.106.949 personas que se han recuperado del COVID, y eso realmente es una gran noticia. También existen otras noticias que en este caso tienen que ver con el total de confirmados, que asciende sin parar 3.539.484 personas que son COVID positivo, más de 400.000 mujeres y hombres que hoy están en una situación que seguramente los debe preocupar y mucho. Y este número, que por supuesto también es impactante, nos llena de tristeza y habla del total de fallecidos que en el país suman ya 74.063 vidas que ya se perdieron. Tratemos de siempre pensar que podemos quizás restringir este número, evitar que siga aumentando. ¿Cómo lo haremos? Con el aislamiento, con los cuidados personales y también con las vacunas aplicadas, que en este caso ya son 11.127.117. ¿Cómo les va? Los estaba esperando, como siempre, para poder compartir esta jornada que comienza seguramente con un matecito, con un desayuno en casa, y nosotros queremos que ustedes siempre tengan la posibilidad de poder consultar, de poder estar atentos a cuáles son esas dudas que a veces a uno le afectan. Entonces el consultorio a partir de ahora está abierto para que nos dejes preguntas, y el tema del próximo viernes es el siguiente. Es un tema que muchos nos han pedido y que, bueno, intentaremos dar respuesta a todas esas preguntas. Consultorio de traumatología y ortopedia, así que en @encasasalud.ok puedes dejarnos desde hoy todas tus preguntas, porque el viernes abre el consultorio de traumatología y ortopedia. Y lo que hacemos ahora, en primer lugar, no quiero dejar pasar, es saludar a todas las personas, porque hoy es el Día Mundial justamente de la Esquizofrenia, que es una enfermedad muy grave, un trastorno mental, y simplemente decirles a esas personas que tienen un diagnóstico positivo, pero que además tienen un entorno, una familia que seguramente está afectada de igual manera que quien ha sido diagnosticado. Así que es muy importante empezar a tener un poco más de conocimiento. Un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno sin dudas hacen que esa calidad de vida de quienes son diagnosticados con esquizofrenia pueda ser de una mejor manera. Y también es el Día de la Epilepsia, otro diagnóstico que impacta de lleno no solo en los adultos, sino también en muchos niños y niñas que ven su día a día a veces muy complejo. A todos ellos un abrazo muy grande y un poquito más de solidaridad, de empatía, de ponernos muchas veces en el lugar del otro. Son enfermedades realmente que a veces no son visibles, pero que impactan de una manera muy grave en la vida de quienes la padecen. Vamos a hablar de algo que también nos afecta y mucho, y tiene que ver con la pandemia, con el COVID, y vamos, como ustedes saben, recorriendo todo el país. Hoy vamos a ponernos en contacto con nuestra queridísima provincia de Tucumán. Está desde allí Gustavo Costilla Campero, quien es infectólogo, pero que además también es integrante de este gran equipo de la SADI que tenemos en nuestra Argentina, la Sociedad de Infectología. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días. Gracias por recibirnos. Buenos días, Natalia. Es un gusto estar en tu programa. Bueno, queríamos en principio, como hacemos cada día, conocer la realidad que se vive particularmente hoy en la provincia de Tucumán, donde realmente casi ya son 2.000 el número de fallecidos, donde el número de contagios sigue creciendo y donde también rige el DNU presidencial respecto a la circulación y a este tiempo, a estos días de pausa, ¿no?, que tienen que ver con este aislamiento, Gustavo. Sí, Natalia, Tucumán no es ajeno a todo lo que estaba pasando en el país, o sea, tanto la provincia hubo un aumento muy acelerado en las últimas semanas. Realmente esto puso a un nivel bastante crítico la atención a nivel del sistema de salud. Actualmente el sistema puede todavía soportar esa demanda, digamos, de atención, pero tengamos en cuenta que no es solamente el tema de la enfermedad de COVID, sino también tenemos que ver todos los otros problemas de salud que la población tiene, que también tenemos que dar una respuesta. Entonces, frente a esa situación en la cual se pone bastante difícil cuando vemos cómo se va ocupando camas, digamos, las necesarias por la situación de COVID, sobre todo porque en la última semana tengamos en cuenta que si sacamos el número de casos en una semana, hubo casi 7.000 casos en Tucumán. Entonces, frente a eso, tengamos en cuenta cuántas personas de esas van a necesitar una internación. Y cuando sacamos una idea de cuántas
es la demanda. Estamos hablando de casi 300 personas que van a requerir una internación. Y dentro de ese grupo también aquellas que van por su situación de gravedad van a necesitar una unidad de cuidado intensivo. Y si tomando como un punto mínimo solamente 60 personas, 50, 60 personas por semana son los que requieren nuevo ingreso a terapia intensiva, la situación se pone muy crítica si esto sigue con ese nivel de, digamos, de incidencia de casos. De demanda, claro, sí, de seguro. Demanda. Qué claro que es estas cifras que vos hacés, porque sabemos que un 5% de quienes finalmente tienen COVID positivo terminan teniendo una complejidad y tiene que ver con estos números. Que si uno los pone blanco sobre negro, queda claro por qué hablamos de que hay una tensión en el sistema sanitario, ¿no? Y tengamos en cuenta que tener una demanda, aunque sea en una ciudad, estoy hablando de Tucumán, de 40, 50 personas por semana de ingreso a unidad de cuidado intensivo significa generar, es casi la ocupación completa de una terapia, o una o dos terapias que necesitamos para cubrir. Si bien eso se va moviendo de a poco, porque tengamos en cuenta de que el egreso de los pacientes es muy lento, debido sobre todo por la permanencia que hay en cuidados intensivos. Una persona... Gustavo, has notado, hablando de la permanencia, hago un aporte acá, tiene que ver también con que la edad ha bajado mucho y que por supuesto la gente más joven tiene una capacidad de resistencia, de permanencia también en las terapias intensivas más prolongada, ¿no? Exacto, lo que se está viendo justamente eso, que la permanencia se ha ido prolongando y estamos viendo por lo menos una mediana de 19 días, o sea, de casi 3 semanas de una persona que va a estar en terapia. Y eso está, como digamos, ocupando una cama que después, hasta que pueda egresar esa persona, tanto en mejoría o lamentablemente puede haber fallecido, va a ir superando las necesidades de ir habilitando nuevos sectores. Entonces, bueno, esa es la situación en Tucumán con respecto a la parte sanitaria. Al momento de hoy podemos decir que sobre todo el punto crítico son las unidades de cuidado intensivo. No el resto, porque del resto de las personas que se tienen que hospitalizar, se pueden hospitalizar, se están hospitalizando y se están manejando bastante bien en situaciones de salas comunes o terapias intermedias. Y también sabemos un grupo de personas que pueden hacer todo el curso de la enfermedad en su domicilio. Claro, y eso, entonces, por supuesto, relaja un poco la demanda en lo que es la clínica o el hospital. Lo importante es esto que marcás, ¿no? Las unidades de terapia intensiva con las formas graves de la enfermedad son lo que están generando este cuello de botella. Ahora, ¿cómo está cuando hablamos de variantes, de estas variantes que, por supuesto, quedó demostrado que contagian a una velocidad mucho más grande que lo que sucedía el año pasado? Es muy sencillo ver que esa complejidad ya se traduce en hechos reales. Es así, justamente una de las, digamos, de las explicaciones por qué hay también una mayor circulación viral o una mayor exposición, porque tal vez la exposición sea similar a la del año pasado, o sea, exposición, estoy diciendo, las ocasiones o la oportunidad de que una persona se pone en contacto con otra persona que esté enferma o esté cursando, por ejemplo, en periodo de incubación asintomática. O sea, pueden ser similares, pero la probabilidad, la oportunidad de que eso pueda llegar a ser una infección activa es mucho mayor, o sea, se ha duplicado. Claro. Usualmente con estas variantes que han ingresado a nuestro país, principalmente la variante de Manaus, y bueno, hay otras variantes que también están circulando, pero... Sí, digamos, pero la de Manaus se ha comprobado, Gustavo, que afecta muchísimo a la población más joven, ¿no? Sobre todo a la población joven y bueno, a la población, digamos, más activa, tanto socialmente como laboralmente, la que está más, justamente, la probabilidad, acá hablamos de riesgo, acá yo creo que todo es un enfoque de riesgo. Es decir, nosotros tenemos que ver que la persona va a tener mayores exposiciones y va a tener más riesgo. Esto se incrementa. Si nosotros queremos disminuir el riesgo, tenemos que disminuir las exposiciones. Esa es la base por la cual uno tal vez hace esta medida restrictiva o por lo menos la fundamenta las medidas restrictivas. Es la disminución del riesgo. No es absoluto, pero sí va a tratar, junto con la menor cantidad de personas que se puedan adquirir la infección, vamos a ver, hablando de estos números, menos internaciones. Y sobre todo claro, eso lo vamos a ver en 2 semanas, quizás, el impacto de las medidas de hoy, ¿no? Y tener en cuenta que los casos que se van detectando ahora no van a ser reflejo, o en estos días, reflejo de las medidas en forma directa. Eso lo vamos a ver a partir de aproximadamente entre 5 o 7 días, vamos a ver un impacto, porque las personas que
disminuyeron su exposición en este fin de semana son las personas que no se van a enfermar la semana próxima. Pero todavía vamos a seguir viendo casos de personas que se infectaron la semana anterior, que estuvieron expuestas la semana anterior. Y hay otro tema, que este es dentro de las tantas malas noticias. Vos nombraste mucho las personas recuperadas y eso es muy importante. Es decir, que esta es una infección que se va a recuperar, o sea que tenemos también dar ese tiempo necesario para que la persona que tiene la infección, tanto en forma sintomática o la tiene en forma clínica activa, pase su periodo de transmisibilidad. O sea, todas estas personas, que aproximadamente en la Argentina hay más de 300.000 personas que están actualmente activas, pasen estos 10 días aproximadamente y ya superen ese periodo de transmisibilidad y dejen, digamos, y no tengan la oportunidad de transmitir a otra persona. Muy importante, muy, muy importante, porque justamente siempre decimos, uno como individuo puede ser parte de la solución o del problema. Sin querer podés contagiar, podés hacer que se siga propagando. Y hay una realidad, hay un enorme riesgo cuando el virus sigue propagándose, porque tenemos la posibilidad de que siga mutando y se va haciendo más fuerte, ¿no? Las mutaciones están ocurriendo, o sea, permanentemente. Esas mutaciones, esas copias que son a veces defectuosas y de alguna manera le van permitiendo al virus adquirir ciertas características o propiedades, siempre han estado ocurriendo. Pero de alguna manera, cuando se produce una combinación de esas variantes, de esas mutaciones, son las que se produce una nueva capacidad, llamemos patogenicidad del virus, que puede dar un mayor daño o ser una mayor transmisión. Frente a esa situación, como vos dices, cuando vamos a lograr, y eso está lográndose en el resto del mundo, también es una buena noticia dentro de esta situación tan crítica que estamos pasando, es como vemos cómo en otros lugares del mundo han ido pudiendo superar esta situación. Está bien, también pasaron estas etapas que estamos pasando sin nosotros, duda. Pero en estos momentos, o por lo menos se visualiza una esperanza de que esto se puede lograr, pero eso necesitamos el compromiso de todos. Es la única manera. Bien, y en el compromiso de todos, Gustavo, quiero remarcar que los cuidados personales son importantes y sobre todo el ventilar las casas, los lugares donde estamos, usar correctamente tapabocas, nariz, higiene de manos, la distancia de 2 metros. Eso sigue siendo, diríamos, para siempre, llegó para quedarse. No tenemos que olvidar ninguna de estas acciones que nos siguen permitiendo protegernos. Y la vamos a continuar después de estas 2 semanas. O sea, ahora hay que aplicarla, después hay que aplicarla y hay que seguir durante un tiempo. Vamos a tener que seguir con esta modalidad, este nuevo, llamémosle, estilo de vida que vamos a incorporar. Pero tengamos en cuenta que en estos momentos, si queremos hacer un esfuerzo, o sea, en esta semana, en estos 10 días, queremos hacer un esfuerzo para que logremos menor, habría que sumarle no circular. O sea, está bien. Muy bien. Si tenemos que circular, lo hagamos con todas estas medidas, obligatoriamente. Cualquier persona, sea personal esencial o sea persona que va a trasladarse por algún tipo de motivo, tiene que utilizar esto en forma estricta. Ahora, si no circulamos, el virus no circula. Mucho mejor. Mucho mejor, Gustavo. Bueno, desde Tucumán, escucharte, un placer. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos a estas reflexiones, que lo que buscan es educar, es concientizar y sobre todo interpelarnos y ver qué podemos cada uno de nosotros cambiar para que esto mejore. Un abrazo muy grande, Gustavo. Gracias, Natalia. Hasta otro momento. Y desde Tucumán, como ustedes saben, amamos nuestro país y entendemos que somos una gran comunidad y queremos acercarte toda esa información. Muchos de ustedes están esperando la información vinculada a la vacunación. Bueno, vamos a repasar en algunas provincias de nuestro país cuáles son esas fuentes de información donde tenés que concurrir, consultar para ver cómo está el turnero y la posibilidad de que accedas a la vacuna. salud.jujuy.gov.ar/coronavirus. Si vivís en Jujuy, por supuesto, ingresás a esa dirección y si no podés, pedís ayuda. Ahora sacá la foto. Seguramente alguien te va a poder acompañar para que puedas acceder. En La Rioja también tenés salud.larioja.gov.ar/web, toda la info allí en un solo lugar, como en Río Negro, vacunate.rionegro.gov.ar. Recuerden que son páginas oficiales con la información respecto a la circulación y a la vacunación, que tienen que tener muy, muy, muy en cuenta. Tan en cuenta como esta información que compartimos ahora con ustedes. Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal, línea 120 o al 0800 222 1002.
Argentina Unida. Preparen el mate porque este tema yo sé que a más de uno le va a interesar, a uno o a una. Está Ale de AR con nosotros. Ale, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Nati, muy buenos días, muy bien. Le ponemos nuestro sol de mayo a este encuentro de hoy, ¿no? Después de un fin de semana con tanta lluvia, con tanta agua, qué necesidad. Sí, pero a propósito del tema, dejemos de culpar al clima de nuestras emociones y hagamos algo nosotros. Bueno, dejemos de la victimización de lado. ¿De qué se trata? ¿Qué es la victimización? Hay mucha gente que se la pasa victimizándose, le encanta. De cualquier situación es víctima, hasta del sol. Sí, bueno, sí, por ejemplo. En realidad es un patrón de conducta. Es la manera en la que una persona adopta el rol de víctima. Esto no tiene que ver solamente con una actitud muy pasiva con respecto a las situaciones, a cómo enfrenta las situaciones de conflicto. Tiene que ver con que sistemáticamente pone la culpa fuera de todos sus infortunios. Entonces, a ver, obviamente cuando nosotros estamos heridos, cuando nos lastiman, por lo general, ¿qué hacemos? Ponemos la culpa afuera. Pero en este momento aparece lo importante, es ¿qué vamos a hacer con esta herida? Porque la cicatrización siempre es un proceso personal. Entonces, claro, más allá de cómo el otro nos lastime, cicatrizar eso, enfrentar esa situación, es absoluta responsabilidad nuestra. Pero victimismo, digamos que es un diagnóstico, ¿existe el victimismo? Es un patrón de comportamiento, es la manera que se adopta comúnmente para enfrentar las situaciones. Mira, cuando nosotros somos muy chiquitos, la responsabilidad sobre nosotros la tienen los padres, pero a medida que vamos creciendo, nosotros nos tenemos que ir haciendo cargo de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, de la manera en la que nos vamos a comportar. Entonces, el victimismo es por ahí usar todavía un patrón que quedó un poquito más infantil. Quedó más... Aún en un adulto, eso que decís está muy bien, porque un adulto puede tener patrones infantiles porque no ha hecho ese proceso, digamos. Sí, la verdad es que nosotros inexorablemente crecemos, pero la manera en la que asumimos nuestra responsabilidad la va dando la madurez, y a veces el crecimiento y la madurez no van en paralelo. Es por eso que nosotros tenemos que ir cada vez integrándolo más, porque a medida que estamos más maduros, podemos enfrentar nuestros errores, podemos mejorar las respuestas, podemos generar otras soluciones, tenemos capacidad de autocrítica, y la autocrítica, la verdad, es reflexiva y amorosa, obviamente, nos da una integridad distinta, nos mejora como personas, nos da más recursos. ¿Puede pasar, Ale, que quizás vos no te des cuenta y que tu entorno sí se dé cuenta de que sos una persona en constante estado de victimización? Y ahí, me imagino que es un temón. Claro que puede pasar, y es por eso que a través del trabajo terapéutico podemos salir de este lugar, porque quedarnos anclados en ese lugar nos empieza a plantear una dinámica de vida bastante complicada. Mira, no se trata de buscar sistemáticamente culpables afuera, porque ¿qué pasa? Eso nos alivia solamente un ratito. Después, el problema importante es cuando estamos en nuestro rol de víctima, somos incapaces de resolver. Entonces, nosotros cuando somos protagonistas de nuestro cambio, cuando aceptamos lo que nos pasa y trabajamos para ese cambio, automáticamente nos empoderamos, nos ponemos en otro lugar. Entonces, la sugerencia sería, no nos refugiemos más en el clima, en la crisis, en lo que vos me dijiste, en lo que el profesor cambió el método de evaluación. Siempre la culpa la tiene el otro, eso me ofrece refugio un ratito. Mejor trabajemos en nuestra madurez, porque nos va a dar muchísimas más herramientas, nos va a dar integridad. Me parece importantísimo lo que decís, porque la víctima, el que está en este estado que vos nos contás, la victimización constante, la pasa mal también, porque en un punto se da cuenta de que es una mentira y es una constante frustración en definitiva, ¿no? Sí, y no nos deja desarrollar nuestra capacidad para enfrentar situaciones de conflicto. En la vida tenemos un montón de situaciones de conflicto. De hecho, la situación que atravesamos hoy es una gran situación de conflicto. Entonces, nosotros
podemos o quedarnos en esa victimización de todo lo que a mí me está pasando, o podemos ponernos de protagonistas de nuestro propio cambio. Uno de los, recién lo estaba diciendo el doctor, una de las herramientas que nosotros tenemos para empezar a operar el cambio es tener absolutamente presente nuestra prevención primaria y cómo podemos activar nuestra prevención primaria, cómo podemos sostener nuestro cuidado. Sí. Esto es ponernos de protagonista para enfrentar una situación que de alguna manera nos pone contra las cuerdas. Absolutamente, ese sería un tip. Y hay alguna, aparte por supuesto de tener siempre en cuenta de hacer una consulta con un profesional de la salud mental, ¿hay alguna otra cuestión muy importante que tengamos que tener en cuenta si somos de ese perfil de victimizarnos o si conocemos a alguien que así lo sea? Mira, yo creo que lo primero es poner un poquitito de autocrítica. Esto sucede en muchísimos ámbitos, como decía hace un ratito, frente a un profesor que los últimos días nos avisó que cambió la modalidad de examen y yo ya me enojé porque ya no voy a poder ir a rendir, o frente a un jefe... o un trámite que te salió mal, que tenés que hacer, que hay gente que no le gusta hacer trámites, lo mismo, cosas sencillas decimos, de la vida. Mi jefe me hostiga y yo no puedo potenciar todo mi trabajo. Como cuando estoy poniendo siempre el tema afuera, poder hacer un poquitito de autocrítica reflexiva, ¿no me estará pasando algo? ¿No estaré abusando un poquito de esto? Y me quedo ahí sometido en un lugar absolutamente incómodo. O sea, la víctima también es sufriente, no está haciendo a propósito, es sufriente. Totalmente. Lo más importante es que nosotros revisemos esto, que le podamos dar otra lectura. Para este feriado largo, revisemos, evaluemos qué estamos haciendo, cuáles son esas actitudes y conectarse con Ale en @loscuentos que yo me cuento, @loscuentos que yo me cuento, seguramente ahora va a aparecer en el Zócalo, la pueden seguir Alejandra de Guerra allí, y hoy hablamos de la victimización, ahí está, los cuentos que yo me cuento, lo pueden seguir en Instagram a Ale, y por supuesto seguir adelante, porque la victimización, como recién lo dijiste, no nos hace bien a ninguno, ni al que la padece, ni al entorno, y tiene solución, esa es la gran noticia, Ale. Un beso enorme. Dejo un super tip con rima y todo. Dale. Para que no nos olvidemos. Victimismo, no seas víctima de ti mismo. Me encanta, victimismo, no seas víctima de ti mismo. Esa es la regla del día de hoy y del fin de largo para pensar. Un beso enorme, Ale. Gracias, igualmente. Y hablamos de victimizarnos, ¿no? Y de echarle la culpa al otro. ¿Cuántas veces ha pasado eso cuando uno quiere entrenar para bajar de peso? Cuando uno tiene excusas y culpa a cualquier situación o circunstancia para no hacerlo. Ya está con nosotros nuestro querido Justo Ahón para destrabar también eso y corrernos de la victimización también a la hora del deporte. Justo. Así es, Nati. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy vas a hablarnos de algo muy importante, de distintas formas y objetivos que tienen que ver con el entrenamiento, ¿no? Claro, generalmente lo voy a relacionar un poco al descenso de peso, aunque la forma o las causas por las cuales entrenar son múltiples en las personas, pero la más popular, digamos, que es entrenar para bajar de peso, ¿verdad? Ahí quiero hacer una aclaración. Justo, sí. Estamos viendo un gimnasio prepandémico, son imágenes de la prepandemia, por supuesto, para que nadie diga que están sin barbijos, prepandemia. Sí, estamos viendo un gimnasio en Estados Unidos con un grupo de profesores compañeros míos, donde íbamos todos los años prepandemia a entrenar, a estudiar y a capacitarnos a Estados Unidos. Entonces es una manera, mientras vamos hablando, de ir viendo qué pasa con el ejercicio cuando lo relacionamos a la salud, a bajar de peso, más que nada para desmitificar, ¿viste? Todo eso que si haces esto va a pasar tal cosa, si haces aquel otro tenés que hacer HIIT, o tenés que hacer Tabata, o tenés que tomar limón en ayunas y correr 4 kilómetros y bajar 70 kilos. Todas esas cosas que son de revista de mitos y que son absurdas falacias, las tenemos que poner en su lugar. Entonces, la mejor manera, el ejemplo que a mí más lindo se me ocurre dar es que cuando una persona dice, voy a entrenar para bajar de peso, tiene que entender que entrenar lo va a ayudar a sentirse mejor para bajar de peso, pero lo que va a bajar de peso es la nutrición, la manipulación de los nutrientes por parte del profesional de la nutrición. El ejercicio lo va a ayudar, pero si yo te pongo una persona a hacer dieta y no ejercitar, y a otro a ejercitar sin dieta, adivina quién va a bajar más rápido.
Y siempre va a bajar el que hace la dieta sin ejercitar. Controlando. Exactamente. Ahora, el ejercicio ayuda a bajar de peso junto con una adecuada nutrición, hábitos saludables y demás. Pero hay que poner las cosas en perspectiva para no tener esa ilusión de que el domingo me como todo, toda la semana, el lunes me pongo el jogging, arranco con 5 kilómetros, al otro día 10 y dale que voy y en unos meses bajé 10 kilos. No existe eso es toda una fantasía. Por eso los profesores les decimos alumnos golondrina a todos los que aparecen en la primavera para entrenar hasta el verano y después desaparecen todo el resto del año. Entonces, hagas lo que hagas. Hay muchos casos, caminar. La gran mayoría. ¿Vos notás justo que hubo un cambio en el último tiempo respecto a esta conciencia de que la actividad física debe ser permanente? Sí, sobre todo con esta pandemia, que se encontró que las personas que están más fuertes o tienen el sistema inmunológico alto, que el ejercicio ayuda mucho a tener las defensas más altas junto con una buena vitaminización y demás. Absolutamente. La gente tiene conciencia como nunca antes en la historia de que hacer algún tipo de ejercicio, actividad física, entrenamiento está bien. Y por eso lo vemos en tantos sitios públicos ahora al aire libre, a toda la gente tratando de hacer algo, ¿no? Inclusive a gente abuela, a gente mayor, que no se cambian su ropa de día para hacer ejercicio, pero hacen igual el ejercicio con la ropa con la que viven. ¿Te diste cuenta de eso también? Porque no tienen el hábito de cambiarse a un equipo de gimnasia, pero sí te encontrás a una persona en una bicicleta fija vestida de civil o saliendo a caminar por un parque vestido de civil. Lo que vale es la intención y la actividad. Claro, totalmente. Ahora, ¿cuáles son los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejercitar? Los aspectos más importantes, yo siempre recomiendo tratar con un entrenador personal, con un personal trainer, con un preparador físico, consultarlo, pedirle consejo. Es mentira que no se lo puede pagar. Hay de todas las más variadas gamas de precios y siempre están dispuestos a ayudar y hacer un plan a cualquier persona y nunca dejan tirado a nadie. Entonces es una de las profesiones más nobles del mundo. Hoy un personal trainer está adentro de la casa involucrado con la familia, entrena a todos, el círculo de influencia. Hacerle caso, escucharlo, ponerse en sus manos, preguntar. Entonces no es recomendable justo poner un videito de YouTube y agarro cualquier clase sin saber si eso me puede quizás perjudicar o beneficiar, ¿no? No. Eso es como pasear perros, Nati. Claro. Te sacan a pasear, te dejan ahí en la puerta, vos viste un video de YouTube y te pones a hacer las cosas, porque este es otro gran problema que traen las redes ahora. Ahora se entrena para mostrar hazañas instagrameables. Entonces ya el entrenamiento ahora se ha convertido en un deporte. Hay que estar súper producido, súper lindo, súper pintado, súper haciendo el ejercicio cool del Cirque du Soleil, y eso lleva a lastimar a mucha gente que por ignorancia se pone a hacer lo que ve que se hizo famoso, porque la gente cree en lo que se hace famoso, no en lo que es prestigioso, ¿no? Y no ayuda mucho, créeme, las notas de prensa donde dicen el fantástico método revolucionario que en 2 días baja 40 kilos. Claro. El fantástico sistema de entrenamiento que en 5 minutos logra no hay magia, quemar no hay magia. 70 calorías. Magia. No existe. Vamos a poner todo. Lo que existe. Sí, hay que poner cada cosa en su lugar, ¿no? Esto. Es sí, entrenar progresivo. Con consistencia, con profesionales y con constancia, sobre todo. Es importantísimo eso. Pueden seguirlo a Justo en sus redes, @JustoAon, en YouTube, en Instagram, en Facebook, donde quieran lo buscan, le consultan, que seguramente los va a poder orientar y sobre todo preservar la salud, que de eso se trata, hacer actividad física para estar bien, no para autodestruirnos. Así que ahí lo consultan a Justo en sus redes y en su web también. Te mandamos un abrazo grande, Justo, nos estamos quedando sin tiempo y ya nos volveremos a encontrar la próxima semana. Chao. Hasta luego. Con Justo Aon nos despedimos y a ustedes los volvemos a encontrar mañana aquí en la pantalla de la televisión pública argentina en el Día Patrio 25 de mayo, un 25 de mayo para reflexionar, para concientizar y para compartir. Como siempre decirles que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau, hasta mañana.